Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar a trabajar con las distribuciones continuas. Distribuciones continuas. La idea acá es que nuestro espacio muestral, que antes estaba constituido con números discretos, y cuando teníamos, por ejemplo, la binomial, el espacio muestral o los valores que podía tomar X era 0, 1, 2, 3, n. Con la Poisson pasaba lo mismo, eran infinitos, pero también arrancaban en cero y subían de uno en uno, los podíamos contar. Ahora con las distribuciones continuas eso no va a ser cierto, ¿sí? La variable aleatoria va a tomar o bien todos los números reales o algún pedazo de los números reales, ¿sí? Por ejemplo, el intervalo desde 2 hasta 3. Y el problema con eso es que, ¿por qué esa variable es continua? Porque no podemos contar todos los números que hay entre 2 y 3 cuando estamos trabajando en la recta real, porque hay infinitos, y además de que hay infinitos no se pueden contar, porque hay muchísimos para pasar de uno al siguiente, entre comillas, porque no podemos encontrar nunca el siguiente. Entonces, siempre que trabajemos con una variable aleatoria que puede tomar números reales o algún pedazo de los números reales, estaremos con una distribución continua. ¿Sí? Como hay infinitos valores posibles, lo primero que tenemos que anotar acá es que en las distribuciones continuas no existe la probabilidad puntual. Es decir, en las distribuciones continuas yo nunca voy a poder calcular la probabilidad de que X tome cierto valor. Sí, esto lo tacho porque esto no va a ser posible. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no existe la probabilidad puntual? Bueno, como hay tantos valores que puede tomar la variable aleatoria, los casos posibles son infinitos, así que siempre que quieras calcular algo así te daría, no sé, casos favorables 30.000 dividido infinito, cero. Así que no existe la probabilidad puntual, o dicho de otro modo, la probabilidad puntual es cero. ¿Sí? Sin embargo, sí vamos a poder trabajar con otro concepto que voy a definir a continuación y con las probabilidades acumuladas. Y las probabilidades acumuladas siguen funcionando bien. Como no existe la probabilidad puntual, no vamos a trabajar con la probabilidad puntual, sino con una función que se llama de densidad de probabilidad. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar con el concepto de densidad de probabilidad. ¿Sí? Que bueno, es parecido a un concepto de probabilidad y tiene una interpretación relativa. La idea es que me dice, bueno, estos números, ahora voy a hacer un ejemplo más abajo, pero estos números que tienen mayor densidad de probabilidad tienen más chances de salir que estos otros números que tienen menor densidad de probabilidad. Sí, es un concepto similar, pero no es directamente la probabilidad porque la probabilidad puntual es cero y no podría calcularla en una variable aleatoria continua. Sí, entonces definimos la función de densidad de probabilidad, función de densidad de probabilidad, ¿sí? Como f minúscula de x, donde x es algún valor que pueda tomar la variable aleatoria. Sí, acá vamos a tener que x mayúscula es una variable aleatoria continua. Y f de x va a ser mi función de densidad. Sí, que ahora en un ejemplo vamos a ver qué representa, pero bueno, tendremos una función de densidad de probabilidad que cumple la misma, es una herramienta similar a lo que hacía la función de probabilidad puntual, pero bueno, acá no se llama así porque no tenemos probabilidad puntual y trabajamos con este otro concepto. También trabajamos con una
función de distribución, que acá sí no cambian las cosas. O bueno, espera, antes de hablar de la función de distribución, voy a anotar dos condiciones que deben cumplir una función de densidad para que esté bien definida. Función de densidad de probabilidad, anoto dos condiciones, que son las condiciones que ya conocemos. La primera es que la densidad de probabilidad no puede ser negativa. Y la segunda es que la densidad sí tiene que sumar 1. En el caso continuo, sumar va a ser resolver una integral y calcular el área debajo de la función de densidad. Y los límites de integración van a ser todos los valores que tome x. Acá le pongo desde menos infinito hasta más infinito para representar todos los posibles valores que pueda tomar la variable aleatoria. Sí, esto es diferencial x. Entonces son las mismas condiciones de antes. Sí, acuérdense, esta era la condición de no negatividad, la de arriba, no negatividad. Y esta era la condición de cierre. ¿Sí? Son las mismas condiciones de siempre. Y bueno, eso es lo que nosotros usaremos para chequear que, no sé, algo con lo que estemos trabajando sea una función de densidad. Ahora sí voy a hablar de la función de distribución. Función de distribución. La función de distribución va a ser una probabilidad acumulada. La idea es que me va a representar la probabilidad de que x sea menor a cierto valor. Sí, lo acumulado hasta ahí. Y esto lo vamos a representar con una... a ver, lo puedo hacer... O bueno, lo puedo poner de este lado. Espérenme que lo haga al revés. Sí, la función de distribución va a ser mi f mayúscula de x, que representa esto que decía, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a cierto valor. Sí, y lo voy a calcular a partir de la función de densidad. Voy a hacer lo siguiente. Voy a resolver la integral de la función de densidad, esta que ya sé que si lo resuelvo para todos los valores de x me da 1, pero no lo voy a resolver para todos los valores, voy a resolverlos hasta cierto valor, que es hasta donde yo quiero acumular la probabilidad. Sí, ahora en un rato vamos a hacer un ejemplo de esto, pero la idea es que resuelvo la integral desde el principio y hasta x de la función de densidad. Acá le cambié el nombre de la variable, le puse t para que no se me mezcle. Si la idea es que resuelvo la integral y después evalúo en los límites de integración. ¿Sí? Em, entonces, la función de distribución la definimos de esta forma, representa la probabilidad acumulada y ahora en un minuto hacemos un ejemplo de todo esto. Noten que esto que ahora voy a señalar, esto que estoy señalando acá, es lo mismo en una variable aleatoria continua que tener x menor o igual que x. Porque la probabilidad de que x sea exactamente igual a x es cero. Así que estas dos cosas coinciden y de hecho cuando trabajamos con variables aleatorias continuas, esa distinción entre mayor, mayor igual o menor y menor igual ya no es más relevante. Sí, eso era muy relevante en las distribuciones discretas, pero en las continuas ya me deja de importar porque la igualdad tiene probabilidad nula, entonces no tendré distinción en esos casos. ¿Sí? Y por último, antes del ejemplo, voy a definir la esperanza de una variable aleatoria continua. Todas las propiedades de la esperanza que vimos en una clase anterior se siguen cumpliendo, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer acá es ajustar la definición. La esperanza de una variable aleatoria continua, en lugar de ser una suma, va a ser una integral, porque estamos en el caso continuo, para todos los valores, y en lugar de ponderar por x, ponderaré por la densidad. ¿Sí? Entonces es la misma definición que antes y la misma definición aplica para la varianza también, ahora lo vamos a hacer en un ejemplo, nada más que reemplazaré la suma por una integral. ¿Sí? Entonces estos son los conceptos generales para trabajar con variables aleatorias continuas.
Lo que voy a hacer ahora es poner un ejemplo, así tenemos podemos ver bien qué significa cada concepto. Entonces, ejemplo, tenemos x que es una variable aleatoria continua y toma valores entre 0 y 1. Sí, todos los valores de todos los números reales que están entre 0 y 1. Y su densidad, f de x, definida en ese lugar, es 2x. Sí, si nosotros evaluamos, en realidad, en rigor, yo debería escribir lo siguiente. F de x es 2x si x está entre 0 y 1. Y bueno, 0 no hay densidad si estoy en otro caso. Sí, en otro caso. Sí, en rigor debería poner eso, pero bueno, a veces para simplificar y no tener que partir tanto de la función, dice, bueno, este va a ser los valores relevantes y esta es la densidad. ¿Qué es lo primero que quiero chequear? Chequeemos que la densidad cumple las dos condiciones. Si la densidad es un número positivo, sí, ok, positivo o nulo. A veces vale cero y otras veces vale algo positivo, así que eso está ok. ¿Qué es lo que más tengo que verificar? Bueno, tengo que verificar que la densidad, que el área debajo de la densidad sea 1, que sí, que la densidad sume 1. Entonces lo que voy a hacer es hacer una integral, verifico la ley de cierre, la integral va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Porque esos son todos los valores que son relevantes para la variable aleatoria, de 2x diferencial de x. Sí, esto como sabrán integra en x cuadrado y lo voy a tener que evaluar en 1 y 0. Y esto finalmente da 1. Así que esto está ok, esta densidad cumple, cumple las dos condiciones que debe cumplir. Sí, es una función de densidad porque cumple sus condiciones. Voy a incluir un gráfico de esta función de densidad para que podamos ver lo que está pasando. Sí, este es el gráfico de la función de densidad con la que estamos trabajando, es la línea roja. Noten que toma valores desde 0 hasta 1 y que va incrementándose. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo la densidad? Primero quiero hacer el punto. Miren por acá arriba. La densidad no representa probabilidades, porque si yo evalúo la densidad acá, me da más que 1, y eso no podría ser una probabilidad. Sí, entonces recuerden que la densidad, la función de densidad de probabilidad representa densidad. ¿Sí? La probabilidad es otra cosa en este gráfico, y ahora vamos a ver qué cosa es. Y bueno, ¿qué información me dice la densidad? Lo que me dice la densidad es que estos valores de la variable aleatoria, los que están más cerca de 1, son más factibles de ser observados que los valores que están más cerca de 0, ¿sí? Porque hay una densidad mayor de esos valores, ¿sí? Es como que indirectamente me habla de la probabilidad, pero no es directamente. Recuerden, la probabilidad de que la variable aleatoria toma el valor 1 no es 2, ¿sí? La probabilidad de eso es 0, siempre. La probabilidad puntual va a ser 0. Lo que me dice es que los valores cercanos a 1 son más factibles de salir que los cercanos a 0, por ejemplo. Sí, eso me está diciendo la densidad que ahí dibujé. La línea vertical es la esperanza, esta densidad está centrada ahí. ¿Y cómo sé eso? Bueno, a ver, calculémoslo. La esperanza de una variable aleatoria continua va a ser la integral entre 0 y 1 de x por su densidad, 2x, diferencial de x. Esto va a ser 2 por x cubo tercios. Sí, si yo derivo esto tengo que llegar a 2x cuadrado, que está ok, evaluado en 1 y 0. Y esto da 2 tercios. Entonces la línea que representé acá en negro, una línea punteada, es la esperanza, que es 2 tercios. Sí, que tiene sentido que sean 2 tercios, porque como la densidad, como hay más densidad hacia la derecha, bueno, eso me corre la esperanza hacia la derecha. ¿Sí? Recuerda que la esperanza era donde estaba centrada mi distribución. Podemos calcular la varianza también, que eso no lo puedo ver en el gráfico, pero bueno, es algo que quiero calcular. Recuerden que había varias maneras de calcular la varianza. En particular voy a hacer la esperanza de x al cuadrado
menos 2 tercios al cuadrado. ¿Sí? Que era la esperanza menos la esperanza al cuadrado. Calculo eso, así ya puedo resolver la cuenta. Esto será la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado por su densidad. Y esto sería 2x al cubo, que integra como 2x cuarta a la cuarta, o sea, x cuarta dividido por 2. Sí, una vez que simplifique, y esto está evaluado en 1 y 0, y esto es un medio. Entonces reemplazo, esto me da un medio menos 4 novenos, y esto termina, bueno, hay que sacar como un denominador, esto sería 9 sobre 18 menos 8 sobre 18, y esto es 1 sobre 18. Esta es la varianza de la distribución con la que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces ya trabajamos un poco con la densidad, calculamos la varianza y la esperanza. eh, y ahora quiero calcular la función de distribución acumulada y algunas probabilidades acumuladas. ¿Sí? Entonces, primero, antes de calcular la función de distribución, pensemos qué harían para calcular la probabilidad a mano, si se quiere, la probabilidad de que x sea menor a un medio. Lo que habría que hacer acá, mirando el gráfico, es lo siguiente. Lo voy a marcar en verde, esa probabilidad. Me paro en un medio, que es 0,5, acá está. Y lo que voy a hacer es calcular la probabilidad acumulada hasta ahí, y eso va a ser un área. Entonces, la probabilidad acumulada hasta un medio es el área que estoy pintando, que se calcula de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Tendré que resolver la integral de la función de densidad. ¿Entre qué valores? Entre 0 y un medio. ¿Estamos? Y esto me da x cuadrado evaluado en un medio y 0. ¿Y esto cuánto me da? Un cuarto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor a un medio? Un cuarto. Ahí estoy. Em, de hecho, podría calcular alguna otra probabilidad. Si, por ejemplo, que hago una más antes de ir a la función de distribución, lo marco en azul. Déjenme pensar. Bueno, aprovechemos el 2 tercios que tenemos ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 2 tercios, por ejemplo? Sería lo que yo ahora voy a pintar en azul. ¿Estamos? Sí, y esto, bueno, lo calculo con la integral. Lo que tengo que hacer es integrar la función de densidad. ¿Entre qué valores? Entre 2 tercios y 1. Sí, de 2 tercios en adelante. Y bueno, veamos cuánto da esto. Esto sería x cuadrado evaluado en 1 y 2 tercios. Sí, y esto sería 1 menos 2 tercios al cuadrado, menos 4 novenos. En total termina dando esto 5 novenos. Sí, y ahí tenemos otra probabilidad que podemos calcular haciendo las integrales. Lo que voy a hacer a continuación es tratar de tener la función de probabilidad acumulada, así no tengo que resolver tantas integrales. ¿Sí? Entonces voy, porque si no cada vez que quiero una probabilidad distinta tendré que resolver una integral. Lo que voy a hacer es hacer este proceso en general, así obtengo la función de probabilidad acumulada y una vez que la tengan van a ver que es un poco más sencillo calcular las probabilidades. ¿Sí? Entonces la F mayúscula, que representaba la probabilidad de que x sea menor a cierto valor, la puedo calcular como la integral de la función de densidad, que ahora le pongo t para cambiar la variable, diferencial de t, y esto va a arrancar en el principio que es 0, pero va a parar en x. Si quiero calcular la probabilidad de que
la variable aleatoria sea menor a x. Sí, estoy haciendo el mismo procedimiento que hice para calcular que sea menor a un medio, pero en lugar de poner un medio pongo un valor genérico x para sacar una función y cuando tenga la función esto va a ser mucho más fácil de calcular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelvo esta integral? Esto me da t al cuadrado evaluado en x y en 0. Y finalmente esto significa que la función de distribución es x al cuadrado. Sí, y ahí tengo mi función de distribución. Voy a usar esta función de distribución para recalcular las mismas probabilidades de antes. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor a un medio? Bueno, será la función de distribución evaluada en un medio. Recalculo esto y para verificar que estén bien mis cuentas también. Esto sería un medio al cuadrado. ¿Y cuánto es un medio al cuadrado? Un cuarto. Todo ok por acá. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para calcular la probabilidad de que x sea mayor a 2 tercios usando mi función de distribución acumulada? Bueno, esto ahora lo sigo por acá abajo. Sí, voy a calcular la probabilidad de que x sea mayor a 2 tercios y verificar que eso es 5 novenos usando la función de distribución. Probabilidad de que x sea mayor a 2 tercios. Esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 2 tercios. Y esto es lo mismo que 1 menos f de 2 tercios. Pero ¿cuánto es f de 2 tercios? Es 2 tercios al cuadrado. Esto es 1 menos 4 novenos, que finalmente me da 5 novenos. Sí, que de hecho es la misma cuenta que yo hice en azul antes, cuando lo habíamos hecho sin la función de distribución acumulada, pero una vez que tienen la función de distribución, se simplifica todo y es un poco más fácil, ¿sí? Y después la trabajan siempre, por ejemplo, a ver, si ustedes quisieran que esto, a ver si lo puedo marcar en el gráfico, voy a marcar en rojo, quiero la probabilidad de que x esté entre un medio y 2 tercios, que es lo que estoy pintando ahora, ¿sí? ¿Cómo calculo eso? Qué es lo que quiero? Quiero la probabilidad de que un medio sea menor que x y a su vez menor a 2 tercios. Esto es lo acumulado hasta 2 tercios menos lo acumulado hasta un medio. ¿Sí? Así voy a trabajar con las funciones de distribución acumulada. Lo acumulado hasta 2 tercios es 2 tercios al cuadrado, que es 4 novenos, y lo acumulado hasta un medio era un cuarto. Y haciendo esta diferencia, bueno, que hay que sacar como un denominador si hagan esta diferencia, tendrán la probabilidad de que x esté entre un medio y 2 tercios. Bueno, en el siguiente video ya arrancamos con la distribución normal. Esto más que nada fue una introducción para que tengan una aproximación para ver cómo trabajamos con variables aleatorias continuas.